Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. Este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Qué rico hacer el programa con el risoli, ¿no? Resoli, con el y risoli además casero. Artesanal. Sí, señor. Receta de Cuenca. Me gusta mucho esa frase. Luego las patatas de huevo frito que tenemos aquí, vamos, que después de comer... Nos quejamos de vicio. Nos quejamos de vicio. Bueno, estamos aquí en un programa más de No me cuentes historias. Nuestros teléfonos de contacto, por si os apetece llamar, hacer alguna pregunta o, yo qué sé, contarnos alguna historia, pues el fijo es el 925 14 30 19, el teléfono del WhatsApp del estudio 61876 2924 y nuestro particular WhatsApp, que también lo tenemos, es el 679 984 636. Por 20 puntos arriba. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Pues mira, en redes sociales estamos tanto en Twitter, No me cuentes onda, y en Facebook, No me cuentes historias. ¿Y quiénes somos? ¿Dónde vamos? Sí, ya nos conocen. Yo creo que sí, ¿no? Juan, Rafa y Joaquín. Con vosotros vamos a estar una horita, un poco más, un poco menos, depende de cómo nos salga, haciendo este programa que se llama No me cuentes historias. Las Vegas no hay blackjack, solo se juega. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy el título del programa se llama... A ver. Va sobre Belchite, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama? Que tú pues en Belchite ni se oyen voces ni se oyen chistes. ¿O sí? ¿O sí? Bueno, pues como bien dice el título, yo en la Perla Negra voy a hacer un homenaje al pueblo de Belchite, el viejo Belchite. Hay dos Belchites, está el nuevo Belchite y el viejo Belchite. Bueno, pues al viejo de Belchite, que es el Belchite que quedó después de la batalla del 37 en la Guerra Civil Española. Sí, eso. Hace mucho tiempo que Iba a decir en el frente de Aragón, no en la línea aragonesa, pero sí. Sí, El frente de Aragón. el frente de Aragón. Bueno, pues por mi parte, este programa, que es par, pues me toca contaros historias de la encomienda. Cosas que tienen que ver con Santa Cruz, con su entorno, con el pueblo. Así que me he cogido el callejero, porque os acordáis que hace un par de programas hablamos, hace 3 ya, de Cascorro y de Eloy Gonzalo. En la calle Eloy Gonzalo. Y yo dije, pues un día de estos vamos a coger y vamos a ver por qué tenemos estos nombres en las calles del pueblo. Pues hoy vamos a contar la historia de algunas de las calles. Y yo por mi parte recordaré en nuestra sección, hoy nos acordamos de a un personaje, a uno de los grandes exploradores que después cayó en el olvido, Pedro Páez, el descubridor de las fuentes del Nilo Azul, 100 y pico años antes de que llegaran por allí los ingleses. El doctor Livingstone, supongo. Ese mismo. Mira cómo gana la selección. España está aplastando a Yugoslavia. Bueno, pues sin más dilaciones, vamos a empezar con el programa. Con tu perla negra. Empezamos la Perla Al Negra. ataque. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground.
Ain't no grave can hold my body down. Belchite fue una de las tantas poblaciones arrasadas en la Guerra Civil Española, ocurrida entre 1936 y 1939. Tuvo la mala suerte de encontrarse en la línea del frente, convirtiéndose en territorio de frontera. Pasó de manos republicanas a nacionales y viceversa. Cuando atraviesas las puertas del maltrecho arco que da paso hacia el viejo Belchite y te enfrentas a la calle Mayor, aún puedes sentir el sinsabor del horror de aquella gente no tan lejana en el tiempo. Aquel horror que les tocó vivir. Las cicatrices que aún conservan sus destruidas fachadas, las historias que hay en cada casa, en cada piedra, te transportan en el tiempo y puedes sentir la tragedia de aquellos años. Hoy, en nuestra perla negra, Belchite. Belchite es un municipio de la provincia de Zaragoza situado a 49 kilómetros de la capital. El comienzo del siglo XX marcó una mejora en la vida de los habitantes de Belchite. Llega la electricidad, el ferrocarril, se construyen carreteras, embalses, fábricas y crece la población. En 1935 alcanza la máxima población de su historia. El censo fija una población de 3.810 personas, con tasas de analfabetismo reduciéndose y un florecimiento económico notable. Un mundo feliz. Nadie se podía imaginar lo que se les venía encima. El 18 de julio de 1936 se produce el fallido golpe de Estado contra el legítimo gobierno de la República. En Belchite, tropas falangistas ocupan la población, detienen al alcalde socialista Mariano Castillo y a su familia. Castillo se suicidaría el 31 de julio. Su hermano y mujer fueron ejecutados junto a otros tantos contrarios al golpe. Dentro de estos tantos habían maestros, políticos, seguidores sin ideología, incluso el alcalde que los falangistas pusieron, que este alcalde se opuso a esta aberración, a estos asesinatos en masa, y fue también asesinado, fue también fusilado. Tras un año de encarnizada lucha, la República no puede aplastar el levantamiento y los sublevados están a punto de ganar Santander. El gobierno del país intenta hacer una maniobra de distracción atacando Zaragoza, que estaba ocupada por aquel entonces por los golpistas. Así podrían restar tropas al frente del norte. La República manda al frente de Aragón 80.000 hombres, carros blindados, piezas de artillería y antiaéreos. La maniobra republicana pilla por sorpresa al bando nacional y los republicanos van ganando plazas hacia Zaragoza. El 28 de agosto de 1937 el ejército de la República llega a Belchite, pero estos son rechazados. Belchite tiene una guarnición de 2.273 hombres.
Se les unen 2.200 civiles para defender la población. Mujeres, ancianos, incluso niños ayudan a fortificar el pueblo bajo un sol abrasador y la escasez de agua. El 30 de agosto, Belchite es ayudada desde el aire. Se lanzan decenas de sacos con víveres y bombardean posiciones enemigas. Hay que decir que sin la ayuda de la aviación, Belchite hubiera sucumbido a los 2 días del asedio, en vez de aguantar las casi 2 semanas de asedio que resistió. Cuando la ofensiva hacia Zaragoza empieza a flaquear, se intensifica el ataque a Belchite. Entran en acción los carros de combate y la aviación soviética empieza a bombardear la población. La población se queda aislada. La población no entra dentro de la zona nacional. Belchite está totalmente rodeado por el ejército republicano. El día 2 de septiembre, guardias de asalto republicano logran entrar en el seminario y se empieza a luchar en el interior de Belchite. Cada casa es el escenario de una batalla y las calles se empiezan a poblar de muertos. Hay que decir que los muertos y los heridos graves, al entrar el ejército republicano, no les daba tiempo a poder enterrarlos en condiciones. Según vas por la calle Mayor del viejo Belchite, a mano derecha hay como si fuera un depósito de aceite. Pues ahí los tiraban directamente a los... Una fosa común. Exactamente, pero no solamente a los muertos. Lo más escalofriante es que a los que estaban casi muertos, moribundos, también les arrojaban allí. Había súplicas de decir, coño, espérate que me muera y me tiras, pero es que no daba tiempo. Y directamente les arrojaban a esta fosa común aún vivos. Los habitantes hacían su vida pues como podían, porque no podían salir a la calle. Al lado por la puerta donde se encuentra la entrada a la calle Mayor, según miras la puerta, espaldas a la calle Mayor, había una ventanita chiquitita y ahí se puso un francotirador. No había manera de salir a la calle. Los habitantes, al estar las casas tan adosadas, tan pegadas, hacían la vida en el interior, en los sótanos, y hacían boquetes para pasar y para poder... Una casa a otra. Exactamente, y poder huir hacia algún lado, porque, ya te digo, hay una historia que cuenta una persona de unos 80 y tantos años, que cuenta que una señora ya anciana quería defecar y no lo quería hacer dentro de la casa. Salió a la calle a hacerlo y un disparo le sesgó la vida. El 4 de septiembre los focos de resistencia se reduce a 2 puntos: los alrededores de la iglesia y el ayuntamiento. A estas alturas los defensores comunican por radio que no pueden aguantar más. Cada vez son más tropas republicanas las que asedian el pueblo e impiden cualquier refuerzo para la defensa. El 5 de septiembre los combates continúan, pero la República tiene hambre de victoria y la publica en los diarios de Belchite y en el de toda España. Publican que Belchite ha sido tomado.
Pero no es así. Prácticamente la totalidad de la población está ocupada por el ejército republicano, pero no está tomado Belchite. El ejército republicano va quemando algunas de las casas sin mirar si están ocupadas por soldados o por civiles. Ya vale todo. En la torre de una de las iglesias, os tengo que decir que Belchite tenía 2 iglesias, 2 conventos y un seminario. Bueno, pues en una de las torres de la iglesia se habían hecho fuertes un grupo de nacionales que no había manera de hacerlos rebajar. Y la solución para terminar con este problema fue quemar la torre con ellos dentro. Una forma rápida de evitar bajas y gastar munición. Los defensores son derrotados y no les queda más que huir. El teniente coronel del bando de los nacionales, San Martín, se queda en Belchite con más de 600 heridos y ordena al comandante Santapau que encabece la huida de un total de unos 500 hombres. Lo pueden lograr corriendo por la noche, campo a través, hacia el este, en donde se encuentran las líneas amigas. De esas 500 hombres, solo lo logran 200. Con las primeras luces del 6 de septiembre, los republicanos van ocupando sin disparar ni un solo tiro todos los puntos de Belchite. Los prisioneros ascienden a 2.411 entre soldados y población civil. Muertos y cascotes ocupan las calles del pueblo. Belchite se traduce en una horrible carnicería que eleva a las víctimas mortales a un total de 5.000 entre los dos bandos. De los prisioneros hechos en Belchite, unos 68 son fusilados por traición a la República. El pueblo queda destrozado en un 80% y al terminar la guerra, Francisco Franco expresa su deseo de dejar el pueblo tal como está y construir un nuevo Belchite con las manos de los prisioneros de guerra republicanos. El viejo Belchite fue abandonado definitivamente en 1964 y poco a poco fue despojado y destruido a causa de coger materia prima para construir el nuevo Belchite. Hoy, cuando vas a ver el nuevo Belchite, lo que ves no es como quedó en la guerra. El pueblo de Belchite fue expoliado porque ahora, hoy en día, sí está cercado y está controlado su visita, pero anteriormente no. Entonces, gente, porque Franco les prometió de una nueva casa en un nuevo Belchite, pero les mintió. Entonces, gente que se tenía que comprar la casa y hacerse la casa y necesitaba material, iban a su casa del viejo Belchite. Eso ha pasado siempre, y expoliaban de ahí. Las murallas normalmente, en las poblaciones fortificadas siempre ha servido las murallas o los conventos deshabitados o estas cosas para... Saelices está hecho de Segóbriga y el monasterio Uclés está hecho de Segóbriga. Uh-huh. Pues hoy las visitas que valga la redundancia, van a visitar a Belchite, el viejo Belchite, se entornan a 10.000 personas al año. Hoy, las ruinas de Belchite se mantienen como un monumento implacable de la tragedia de un pueblo. Sobrecogedora Conmovedor, historia y conmovedora. Es la barbarie que hubo durante los años de la guerra civil, tanto en un bando como en otro. Por eso ya avisamos de que no nos posicionamos en
ninguna idea ni ninguna... No, aquí nos metemos igual con Franco, que con el uno que ejército, con con los otros. comunistas, con la iglesia, con todo el mundo, siempre desde un punto de vista documentado y de lo menos arbitrario y lo más imparcial posible. Exactamente, pero lo que yo quiero destacar aquí, que estas historias, por ejemplo, en el anterior programa hablábamos de Boudica y que quemó Londres. Lo que pasa que las barbaries, depende de la distancia que te toque, la sientes más próxima o menos próxima, claro. En este caso son Normal. cosas todavía que están en la memoria de cerca en muchas... el tiempo y cerca geográficamente. Exacto. Entonces, Bueno, acabamos la perla negra así tan de esta manera tan tremenda. Y si quieres recordamos dónde estamos. Ain't no grave can hold my Pues es que casi se me han quitado las ganas de ya decir. No llores, no Pero- llores. estamos en Onda Plana en el 107.4 de tu dial. Nos escuchas los domingos a las 4 Y los miércoles a las a 9, las 9. y siempre en Onda Plana santacruz.es y en los podcasts que hay en el iBooks, en iBooks.com. ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river. Y esto significa que me toca a mí. Esta es la sintonía Historias de la Encomienda. Yo siempre digo que si alguien quiere recuperar esta música, la que vamos poniendo, pues nos puede mandar un WhatsApp o nos puede preguntar. Y esta en este caso, que a mí personalmente me gusta mucho, siempre lo digo, esto es Vin Mertens, un mago de la música, un maestro como no lo hay. Esto es música minimalista que desde hace muchos años nos va ofreciendo este autor belga que hace maravillas como... Bueno, vamos a oír Often Aware, Built on the Mind y Close Cover, 3 de ellas durante mi periodo. Hoy vamos a hablar de las calles de Santa Cruz. Bueno, empezamos. ¿Me dais permiso? Venga, Venga, sí, arranca. Bueno, pues decíamos antes que estás. todavía aquí. No sé yo si lo vamos a poder recuperar para la causa. Decía que hace unos programas que hablamos de Eloy Gonzalo, de la guerra de Cuba, de Cascorro, y que hay una calle en Santa Cruz que se llama Eloy Gonzalo. Es una de las calles que están dedicadas a personas que no tienen que ver con Santa Cruz. Yo hice un recorrido por el callejero en aquel programa, un recorrido rápido. Os pregunté si... que considerabais que había más nombres de escritores, de santacruceros o de gente relacionada o de otras cosas. Y bueno, la sorpresa es que solamente escritores hay, me parece que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 calles que tienen nombre de escritor. Evidentemente, no es que tengan directamente relación con Santa Cruz, sino que se les ha puesto nombre a la calle pues por ser ¿Pero escritores. Por ser vos te quien has soy. pateado todas las calles? Yo me conozco todas las calles de Santa Cruz, menos la Pasote. tuya que me costó. Hay un artículo que escribió en su día Joaquín Arias en uno de los programas de fiestas, en una de las colaboraciones, donde empieza a explicar el nombre de cada una de las calles, y es muy curioso porque aparte de las que nosotros vamos a hablar ahora, él da una orientación sobre de dónde viene cada nombre. Bueno, pues dentro de estos escritores, que son los primeros que voy a dejar de lado, está también incluso la calle Echegaray. No sé si sabéis que tenemos una calle Echegaray. Pues no. Pues hay una calle tengo ni idea. ¿Dónde está? Tenemos una calle Echegaray que está en la categoría de escritores porque sí le dieron el premio Nobel de Literatura. sí, sí. Y realmente Echegaray era casi de todo y lo que menos era casi era escritor. Y por eso hubo una cierta revolución en su época cuando se le dieron a alguien que no era casi... Es como este último que le han dado a
al cantante, sí. sí, bueno, ahora no saldrá. Sí, al... A Bob Dylan. Al Dylan, Pues igual, claro. esa misma Es revolución cantautor, pero claro, la escritor, hubo escritor. con Echegaray en su época. Bueno, tenemos el nombre de dos reyes. Está la calle Alfonso VI y la calle Alfonso XIII. La de Alfonso XIII no la tengo muy bien localizada porque se ha nombrado, supongo que será por las épocas más recientes. La calle Alfonso VI sí que nos viene de la época de la conquista de Toledo. Alfonso VI fue el rey que reconquistó a los moros Toledo. Contemporáneo del Cid. Y además, claro, en la dote de Zaida, de su mujer, la mora Zaida, estaba la encomienda, lo que luego fue encomienda de Santa Cruz. Así que por eso supongo que tenemos una calle Alfonso VI. Sí, hay leyenda muy bonita de la Alfonso VI. Sí, y de la princesa Zaida y de las moras. Sí, cuando estuvo de cautivo en tierra mora. Además, si no hubiese Y su hijo murió aquí en la batalla de Ucles. Sí, en la batalla de Ucles, exactamente, en 1109. Además, dicen que era tan jovencito que apenas sabía montar a caballo. Sí. Y el del Cid en la de Consuegra. Del Consuegra. Bueno, pues así tenemos. Evidentemente tenemos calles cuyo nombre es obvio. Pues no sé, todas las calles que van a una ermita o que tienen una ermita, pues se llaman como tal. La calle San Pedro, la calle Santa Lucía, la calle San Juan. Por cierto, casi todas las calles que llevan a un cementerio en las poblaciones son la calle San Juan. No sé si lo sabíais. Pues sí, hay muchas. Es frecuente que la calle que va al cementerio sea la calle San Juan. Sí, ¿El motivo? Cuando los abuelos dicen yo para San Juan. Yo para San Juan, sí, porque la ermita de San Juan se ponía normalmente en el cementerio. Entonces, pues tenemos eso, la de San Cristóbal, la calle San Cristóbal, San Pedro. Como digo, todas las ermitas tienen su calle. Hay otras que tienen que ver con algo que había en la calle. La calle, por ejemplo, La calle Alfonso XIII es la de Baldomero. Claro, evidentemente, sí. Es esa. Lo que no sé es por qué le pusieron Alfonso XIII. No llega a encontrar la relación. Alguien lo sabrá seguramente. Si alguien lo sabe, no lo puede decir. Bueno, decía que hay calles que obviamente hay algo en la calle La Lastra, pues porque había una piedra grande en medio de la calle que servía de lastra. O la calle de las Cruces, que sabéis que es por donde pasa el Vía Crucis hacia el sepulcro. O la calle del Pozo de la Nieve. Se cree que ahí había un sitio donde se guardaba nieve para luego aprovecharla en verano. O otras como el Olmo Rodajo, se supone que ahí había en Bajada de San Miguel. Porque es cierto, la palabra rodajo como tal no existe en el diccionario. Yo entiendo que es un olmo que se ha cortado, se ha hecho rodajas. Claro. Y luego, perdona que te corte, pero habrá calles que habrán cambiado también el nombre. Sí, ahora vamos a hablar de una. Vale. Espérate. Decían, la calle de la Zanja, os suena la calle de la Zanja, ¿no? Claro. Es por donde baja el encaño. Y se llama así precisamente porque antes del encaño lo que había era un arroyo, una zanja. Entonces es lógico, incluso la gente mayor recuerda que esa calle tenía prohibido el paso de carros con una piedra muy grande abajo. Entonces era por eso. Vamos a empezar, os voy diciendo. Calles que tienen que ver con personas. Por ejemplo, en la calle Jerónimo Carreño. Jerónimo Carreño es un filántropo. Fue el fundador del actual hospital donde tenemos el centro de salud. Cuando entras al vestíbulo hay una placa que dice que fue un hombre que donó aquello como donación al pueblo para hacer el hospital. Por eso se llama calle del hospital, evidentemente. Porque antes, y es algo que decías tú, era la calle Cardadores. Es una de las calles que cambió. Claro, tenemos calle Cardadores y calle Candileros, también la tenemos. Son sitios donde se establecían las personas que se dedicaban a ese oficio. Tenemos también una calle que se llama Doctor Manzanares. El Doctor Manzanares es un médico ya jubilado hace muchos años, creo que estaba en la residencia de Ocaña. Hace poco, en la exposición que hubo en la feria, sacaron una fotico que tenía ahí, un reportaje que le hicieron, que era el hijo de un jornalero, y entonces pues por su inteligencia y por su capacidad, pues llegó a ser médico. Entonces es el doctor Manzanares. Tenemos también la calle Juan Francisco Hervías. Juan Francisco Hervías fue un político de la Segunda República. Era presidente de la UGT y del Partido Socialista. Y en años difíciles organizó asociaciones para defensa de los pobres. Y la panificadora en la panadería de los Severianos, no sé si lo acordáis, que facilitaban el pan a la gente sin tener que pagarlo. Es decir, tú llévate el pan y cuando puedas lo pagas. Tenemos también la calle Doroteo Figueroa, que fue alcalde en los años de la guerra. La calle Leovigildo Teruel, también es un político de izquierda republicana
durante su época se hizo, pues arreglaron... Me había ido yo a los visigodos ya. No, Chao. era Leovigildo Teruel. Yo creía que ibas por ahí. Se Yo hizo... pensaba, digo, Leovigildo, pues aquí, Leovigildo, carretera Teruel. Además, igual que Leovigildo Teruel se, digamos, asoció, porque en ese momento Eduardo Palomo también estaba dentro de la política, dijo, a través de los dos vinieron cosas muy interesantes al pueblo. También ocurrió otra cosa muy parecida con un personaje que no sé qué pintaba aquí hasta que lo he descubierto, y José Sierra, la calle José Sierra también. José Sierra fue presidente de la Diputación y alcalde de Santa Cruz, y en un momento viene aquí a Santa Cruz el Conde de Vallellano. Tenemos también una calle que es Conde de Vallellano. El Conde de Vallellano, me voy a ir a un artículo que he sacado por aquí, es de la Wikipedia. Os leo un poco su biografía para que veáis quién era el señor este. El señor. Nació en 1886, se hizo abogado y entonces entró en política de manos del maurismo, tras el asesinato de Canalejas, hablamos de 1912, 1920 por ahí. Fue elegido diputado por Madrid. Llegó a ser alcalde de Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera, hablamos de los años 20. Y después se hizo ya dentro de política con diversos cargos en la época franquista, y llegó a ser ministro. Durante su época de ministro, que es a lo que voy, se produjo la inauguración del ferrocarril de Santa Cruz a Villacañas, de Villacañas a Santa Cruz. Entonces el Conde de Vallellano fue el que vino aquí haciendo el trayecto en Santa Cruz en época de José Sierra. Tengo un artículo del ABC que también, porque dedicaré otro programa a hablar del ferrocarril Villacañas-Santa Cruz, y entonces aquí estuvo el Conde de Vallellano inaugurando el ferrocarril y diciendo que también iban a inaugurar la traída de aguas desde el Pozo de las Aguas, que era lo siguiente que iban a hacer, que también lo hicieron posteriormente. Entonces, igual que Leovigildo Teruel y Eduardo Palomo formaron tándem para trabajar por Santa Cruz, en el otro bando y en otras circunstancias, el Conde de Vallellano apareció por aquí con José Sierra. Sigo. Emilio Palomo, decía, periodista político de izquierdas, gobernador de Santander, gobernador de Madrid, subsecretario del Ministerio de Comunicaciones y finalmente ministro. Se tuvo que exiliar, murió en la Florida. José Valentín Zapata. Este hombre, un investigador, un científico, fue el que intentó hacer un modelo de túnel o de chimenea de viento ahí en el cerro del Águila. Sí, ese hombre fue José Valentín Zapata. No lo terminó porque se murió. La verdad es que no pudo terminar la estación, pero era un... Yo todavía me acuerdo del programa de la tele donde fue el alcalde del momento a hablar de empezó a experimentar con las energías renovables. Sí, fueron... Y, yo me acuerdo de Figueroa, Julio, sí. Pues bueno, pues tiene su calle aquí, el recuerdo de José Valentín Zapata. Bueno, tenemos también calles de muchos descubridores. Pedro Menéndez de Avilés hablamos hace un programa o dos. También tenemos Magallanes, Colón, Pizarro, etcétera, etcétera. Tenemos también una calle que se llama Barbieri y una plaza que está allí junto a la residencia de San Francisco. ¿Por qué? Porque Barbieri, el músico, estuvo aquí recluido unos años, no recluido, sino como discípulo de los frailes en el convento de Trinitarios. ¿Sí? Anda, mira. Estuvo aquí, por eso tenemos calle Barbieri. Pues no hay que hablar ahora del historial de Barbieri, de lo que ha aportado a la zarzuela y a la música española, pero la calle Barbieri viene porque Barbieri estuvo aquí aprendiendo y estudiando. Es lógico, en todos los pueblos de La Mancha tenemos Cervantes, Quijote, Dulcinea, Sancho Panzas, Tobosos, Ledar, por ahí te suena, pero tenemos una localidad, no, en este caso no es una localidad, es un estado, el estado de Michoacán. Hay una calle que se llama Michoacán, lo sabéis, ¿no? ¿Os suena? No. Me suena. También está por allí, por donde decíamos antes el Alfonso XIII, por las escuelas, José Sierra, Michoacán, por ahí está, sacerdotisa Musnia. Michoacán es un estado de México. Y tenemos nombre a esa calle porque allí estuvo de obispo Juan Cano. ¿Os suena Juan Cano? La calle Juan Cano. Pues ya hablando de Juan Cano fue también obispo y fue santacrucero y figura pues en el siglo XVI y XVIII. Hay varios Juan Canos que están aquí. Incluso llegó alguno a ser alcalde. Sí, y uno de ellos, Juan Cano de Cordido, fue obispo en Michoacán, en México. Tenemos la calle Chacón. Ya hablamos de los chacones hace poco. Hidalgos, además, hace poco estuve leyendo un artículo sobre los hidalgos en Toledo
y habla de los hidalgos, los nombres de hidalgos que había en Ocaña, en Yepes, en todos los sitios, y en Santa Cruz de la Zarza, aparte de varios, luego si queréis otro día os lo busco, aparecen los chacones. Los chacones. Efectivamente. Vamos con algo más curioso, el Callejón de Beteta. En el Callejón de Beteta ha vivido toda la vida un amigo mío, y yo siempre digo, bueno, pues igual que mi calle donde yo he vivido era el Malagón, la calle Malagón, por el pueblo de Malagón, pues esta de Beteta debe ser por la población de Beteta, en Cuenca. Pues no, el Callejón de Beteta está dedicado a don Gregorio Beteta y de la Torre, que era un abogado de los Reales Consejos de Castilla, que era natural de Santa Cruz de la Zarza, y entonces él y su hermano don Pedro Beteta son los dos que descienden de aquí, aunque vivían en Madrid, pero bueno, la calle Beteta es por don Gregorio y don Pedro. El callejón, toda la vida jugando ahí. Fíjate, y nunca lo sabe. Nunca claro. lo había Tenemos pensado. el Callejón del Pósito, por ejemplo, estaba ahí el Pósito. El Pósito era el almacén donde se llevaba el grano para luego poder distribuirlos. Se llevaba igual que en la tercia se daba el tercio, pues en el Pósito servía eso para almacenar las semillas que luego los agricultores podían recoger para hacer la siembra del día siguiente. Otra cosa curiosa, la Cruz de Patillas. ¿Os suena la Cruz de Patillas? No, la Cruz de Patillas está allá arriba por el Coso, cerca de mi barrio. Es que había muchos sitios en el pueblo, o algunos, donde había habido alguna muerte, algún asesinato y se ponía una cruz. Y la cruz de Octavio o la cruz de no sé qué, en este caso de alguien que le decían o le apodaban Patillas, pues viene el nombre, la Cruz de Patillas, porque ahí había una calle. Pero de hecho el Patillas ese tenía que ser importante, ¿no? Yo tenía O un no, vecino que era o tío simplemente Pedro porque ha Patillas. muerto. Claro. Al lado de mi calle, en mi casa. Simplemente porque ha muerto allí en ese sitio. Sí, ya se queda dicho. Y claro, igual que. Ahí en la Cruz de Patillas. Claro. Como... Sí, o Ahí ahí en el Quinto Pino. donde vivía, allí donde los pachecos. Allí, Pacheco yo. Son los bosnios, los eslavos y los checos. Aquí, Pacheco yo. Bueno, pues candileros, cardadores, ya os he dicho. Y ahora vamos con con mi particular batalla con los cronicones. Tenemos sacerdotisa Munia, que venía del cronicón, ¿os acordáis? Sí. Que por cierto, en el libro que leímos el otro día, que buscamos el otro día, no viene como Munia, sino como Numia. O sea que incluso puede con que, N, con N. Con la N y la M cambiadas de sitio, que incluso el nombre de sacerdotisa Munia esté mal. Pero bueno, la tenemos puesto. Igual que Vicus Cuminar, está prácticamente demostrado que Vicus Cuminar no es Santa Cruz, sino que puede ser Ocaña o algo por decir. Villar del Sauco, Villarte o el Castillo de Alboer sí que son sitios que conocemos. Pero, por ejemplo, Valcominós no existe, o otra que tenía yo por aquí, Belsinia, que ya hemos hablado también, tampoco. Era en el Gregorio de Argáez, os acordáis que en su población eclesiástica de España, en el folio 211, pues hablaba de eso, de la sacerdotisa Munia, de los famosos santos y de todas estas cosas, que todo eso está basado en unas falsas historias. Bueno, sigo un poquito. Testillos, tenemos un poblado que se llamaba Testillos. Además quiero hacer otro programa luego con los parajes del pueblo también, cada uno tiene su nombre por alguna causa, porque ¿por qué a un sitio se le dice la Mandurreja? Pues tiene su historia. ¿O por qué las Caseruelas? ¿O por qué Testillos, el arroyo Testillos, el poblado de Testillos? Pues era un poblado que tenía privilegios en Santiago. Acordarme que luego os cuento una cosa, por no cortar. Vale, no, sí, cuando quieras. El calle Juan Núñez, también la tenemos. Es un comendador, uno de los comendadores de nuestro pueblo, que es además cuando se nos dan privilegios, hacia 1253 nos aproximadamente. dio fuero, ¿no? Sí. Además están fechados en donde yo trabajo ahora, en Corral de Almaguer. Así que desde Corral de Almaguer, Juan Núñez era el comendador. Don Custodio, ¿os suena? Don Custodio. Fue don Custodio Martínez, alcalde de Estado Noble, y de la misma familia también hubo un sacerdote, que era don Custodio Martínez, con el mismo nombre y los mismos apellidos. Budia. De Budia yo tenía mis cosas. Budia es una población de Guadalajara, y por otro lado tiene un nombre también que es de una planta, que ya hablaremos cuando hablemos de los parajes, pero resulta que fue un escribano del rey Carlos II, del que dijimos que vino a la Casa de las Cadenas. Venía a cazar realmente, ¿no? Sí, que por visita. Eso tenemos el toisón en la Casa de la Cadena. Pues bueno, pues este fue un ¿Y ese era de aquí? Bachiller y escribano, sí. Parece ser que era de aquí. Y bueno, la calle de la Espada.
Yo siempre he pensado, bueno, pues la calle de la Espada igual que puede haber la calle del No Mazo. quiero pensar cuando lleguemos... A una cuesta de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, pues no tiene mucho secreto. La calle de la Espada está dedicada a Pedro García de la Espada, otro hidalgo de la casa, y además del Real Consejo de las Órdenes. Otro hidalgo de Santa Crucero tiene también su calle aquí. Santa Cruz de Rivas es el monasterio famoso que está en Palencia, que siempre dice el monasterio de Santa Cruz de la Zarza, pues está en Santa Cruz de Rivas y bueno, pues pasó a manos privadas. Volvemos al rey Alfonso VI, que hizo grandes reformas en él y lo dona a nuestro pueblo y al conde de Palencia, que es el que luego se hace con él, y según las historias, que son falsas, dice que es el que cambia el nombre de Valcominos por el de Santa Cruz de la Zarza. No es cierto, pero bueno. Una calle que siempre me llamó mucho la atención, la calle de la Cava. ¿Sabéis por qué se llama la calle de la Cava? Pues no. La cava es que... Sí, que la empiezas y luego la acabas. No. La cava... Cava creo que significa prostituta. La cava Florinda también, ¿no? No tiene nada que ver. La Cava, y las hay en Madrid también, las cavas, son las calles que rodean a una muralla. Ajá. Y en este caso, nuestras barreras, que ahora vamos a las calles de las barreras... ¿Era el Arrabal? Yo creía que era el Arrabal. No, lo que estaba fuera de las murallas. Claro, la calle que va justo por fuera de la muralla. Esa es la Cava. Y en este caso coincide. ¿Y el barrio sería el Arrabal, entonces? El barrio nuevo, lo que se hace fuera, extramuros, es el Arrabal. Claro. Es el Arrabal. El Arrabal significa barrio joven. Vale, y la callecica que va pegada es exactamente, la calle de la Cava va por lo que era la antigua muralla, que es la calle de las Barreras, digamos, va hasta el barrio abajo, sube por buscando, digamos, la encomienda, y por la parte de arriba llega hasta el Arco de la Villa, fijaros que es toda la calle de la Cava, sí. Y por ahí sube por el Callejón del Trueno a bajar por el convento, otra vez por la bajada del convento, a buscar las otras barreras que tenemos, que es la calle del Sol. Y va por el hospital, por la calle del Hospital, esa es la antigua. Es decir, que el círculo se cierra la barrera, era esa, y la Cava se llama así, claro, era el paso además de la Cañada Real, pero era el paso que iba por fuera de las murallas. Eran las barreras de los caños en la calle. Sí, no sabía. En la tercia, por ejemplo, si sabéis que era por estar el edificio donde se daba el tercio y los diezmos, todos los que eran los impuestos se llevan a la tercia, en depósito de granos, harinas y demás, toda esta historia hacia 1000, además con bodegas de aceite, de vino, aceite, etcétera, allí se daban. La calle del convento es la del convento de Trinitorios, y la calle de la Frontera, por ejemplo, que también esta sí que está ya pegando el Arrabal, pero era la calle que separaba el dominio de cada una de las iglesias. Es decir, cada iglesia, sabéis que no te puedes, en teoría, no te puedes casar en una iglesia o en otra si eres de un barrio o eres de otro. Sí. Es decir, yo, por ejemplo, que soy de Malagón, pues me toca la iglesia de Santiago, pero si eres del Arrabal, pues te toca San Miguel. O si eres, pues bueno, pues la calle de la Frontera es la que divide San Miguel, el dominio de San Miguel del de Santiago. Baja por ahí por la calle de la Frontera a buscar los caños y sube 3 por la Cava. Las que están a un lado de la Cava son de Santiago, los que están a otra sube por la calle Llano, en la calle Juan Cano, y por ahí va diferenciando una y otra diócesis de esta. Exactamente, sí. No son diócesis. A lo mejor me anticipo, pero la calle El Coso. El Coso, a esa vamos. Bueno, a esa vamos o iríamos. Se cree que fuera de la muralla, porque justo pasa por ahí lo que podría ser la antigua muralla, había una plaza de toros. O un sitio donde se toreaba o donde se ofrecían espectáculos taurinos. Entonces, no está localizado porque luego eso se ha construido y demás con el paso del tiempo y con los años, pero puede ser que ahí, fuera de lo que era la población, hubiese una plaza o un lugar despejado donde se torease. Otra que parece que está dedicada a una santa, pero no es así. Santa Elena, la calle Santa Elena. Sí. Pues es una calle que tiene su historia, porque Eduardo Palomo, uno de los alcaldes, tenía allí unos solares. Entonces, los solares de Eduardo Palomo lo que hizo allí fue destinarlos a construir casas para vendérselas o para ofrecérselas a la gente más desfavorecida. Y cuando se construyeron esas casas, la calle que quedó allí le puso el nombre de su mujer, que era Elena. Entonces, pues, bueno, poner la calle Elena, pues le puso la calle Santa Elena. Así que en honor a la esposa de Eduardo Palomo. Hay otra calle muy curiosa, que es la calle de la Estación. Y realmente no tiene nada que ver con el ferrocarril, porque está aquí al lado del hospital.
y no se ha localizado nunca ni se sabe de que hubiese ¿El ahí por ninguna qué? parada de caballos, ni de autobuses, ni de nada, pero sin embargo se llama la calle Estación. Puede ser que hubiese una parada o fonda de caballos o una serie de caballerías, pero no se sabe. Y por último, pues voy a hablar de la calle, hay muchas calles más, desde luego, pero vamos, aquí no podemos extender mucho más. La calle Virgen de Peñarroya. La calle Virgen de Peñarroya está dedicada ¿No vas a hablar de la calle esta famosa? Yo me sé la de los 7 tiros. No es esa, no es esa. No sé, dime. Otro día. Dime. Luego, fuera de antena. Sí, te quita el micrófono. Bueno, pues sabéis que hay un castillo, que es el castillo de Peñarroya, Sí. que tiene una ermita, la ermita de la Virgen de Peñarroya, y lo que pasa es que parece ser que en 1197 las tropas mandadas por el capitán Alfonso de Sanabria con las milicias pues van por allí con tropas de Osa de Montiel, de Alces, del Toboso y de Vicus Cuminarium. Entonces, como Vicus Cuminarium dieron por hecho que era de Santa Cruz de la Zarza, pues que iban allí los de Santa Cruz de la Zarza también a pegarse de tortas para conquistar. Está allí puesto, Caballeros de Santa Cruz de la Zarza. Sí. Pues por eso, digamos, en contraprestación a tal, no sé qué, pues se reconoce allí a los Caballeros de Santa Cruz de la Zarza, y aquí se le puso calle Virgen de Peñarroya a la calle que sale a la carretera que va, pues bueno, donde tengo yo ahora mi casa, allí mi pisete. Así que ya está. Son unas poquitas de las calles. Luego, si a alguien se le ocurre alguna más, podemos también darle una vueltecilla y hablaremos en otro programa más extensamente sobre eso, sobre el conde de Vallellano y su famosa venida al pueblo en el ferrocarril de Villacañas. De Villacañas. Estás escuchando No me cuentes historias en Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4 y en directo en ondaplana.santacruz.es. Poniendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con Arranca. unida por el mismo. Ahora arrancamos nuestra sección. Hoy nos acordamos de... Reino, aspa de Borgoña, Con esta música que evoca los viejos tercios de Flandes, vamos a hablar de un personaje de aquella época, de aquel siglo XVI-XVII, de nuestros siglos de oro que tantos personajes ilustres han dado. Vamos a hablar de Pedro Páez Jaramillo. ¿Y quién es este señor? Pues es un madrileño, nació en un pueblecito chiquitín, Olmeda de la Cebolla, que hoy es Olmeda de la Fresneda, allá por 1650 y tantos, ya en el reinado de Felipe II. Este hombre se metió pronto a los jesuitas, era una familia muy pobre, y lo que hablábamos antes, pues había que irse hacia la iglesia, era una salida natural. Unos iban a los tercios, otros iban a la iglesia. Este hombre se metió jesuita. Estuve estudiando aquí cerca en Belmonte, que también es un buen sitio para hablar y para visitar. Luego en Alcalá de Henares, y después marchó a Coimbra, a Portugal. En esta época
ya con Felipe II, el contexto histórico nos dice que Portugal y España estábamos bajo el reinado tenemos el mismo rey. Felipe II unificó los dos países, España y Portugal, y esto duraría hasta 1640, cuando se sublevaron los portugueses y ya cada uno por nuestro lado. Pero durante 60 años estuvimos viviendo bajo el mismo techo. En esta época se desarrolla las aventuras de este Pedro Páez de Jaramillo. Desde Coimbra, que era la mayor universidad que en aquel momento tenían los jesuitas, lo destinaron a la India. La India era un territorio portugués, era la zona que habían colonizado los portugueses. Los españoles nos fuimos hacia América y hacia Filipinas, los portugueses se fueron hacia África y hacia la India, hacia Goa, concretamente es la colonia portuguesa. Ahora mismo es la base del catolicismo de la India. ¿Por qué hay católicos en la India? Pues por herencia portuguesa. Allí en Goa, de la mano de otro jesuita, Antonio Montserrat, tenía que ir hacia Etiopía. ¿Por qué hacia Etiopía? Esta parte de África, Etiopía, está en el cuernecito este que tiene África, siempre había sido objeto de misterio desde la Edad Media. Cuando las invasiones árabes, cuando todo el Imperio Romano, el Imperio Bizantino se desmembró, cayó como un castillo de naipes, los árabes a partir del año 600 fueron conquistando todo el norte de África, y siempre en la cristiandad existía la idea de que había un reino al otro lado de los árabes, el reino del Preste Juan, todo mítico, y siempre se trató de llegar a ese reino para atacar a los árabes por la retaguardia. Ya cuando los reinos cristianos se fueron, la Europa cristiana fue levantando un poquito cabeza, inició la búsqueda de este reino del Preste Juan para atacar a los árabes, eso por la espalda. Pues los jesuitas buscaban este reino de Etiopía. Etiopía está debajo de Egipto, está Egipto, Sudán y debajo Etiopía. Era también un territorio muy mítico. A ver, es Egipto, es el Nilo, el río que pasará por allí, la cuna de la civilización. Teníamos a los sumerios y tenemos a los egipcios. Qué más mítico que el mundo de los egipcios, de las crecidas del Nilo. Es ahí de donde vienen, de Etiopía, donde vienen las crecidas que llegan al río Nilo. Pues ni cortos ni perezosos, estos dos buenos jesuitas se embarcan. Este hombre tendría 20 añitos. Iba de junior, el senior, digamos que era el Antonio Montserrat, y se embarcan en Goa rumbo a otra colonia portuguesa, Mascate, que está ya en la costa de Arabia. Los portugueses no iban haciendo grandes imperios como nosotros, no iban conquistando grandes territorios, sino que iban teniendo pequeñas fortalezas, pequeños emporios comerciales, pequeños fuertecitos. Entonces en Ormuz, en Mascate, que son dos puntos de la costa de Arabia, hacia allá se encaminaron los jesuitas. Desde Mascate cogieron otro barquito y rumbo a Etiopía. El dueño del barquito, un comerciante musulmán, los cogió y los vendió como esclavos. Era una práctica, no había seguro de viajes, y era una práctica bastante común en aquella época. Una de las formas de caer esclavo era o por nacimiento, por batallas, o porque te vendían como esclavo, puro y simplemente. Un buen día este señor se cogía, se largaba del barco y llegaban los piratas y se los había vendido directamente. Y durante 7 años estuvieron cautivos en Arabia. Fueron los primeros europeos que cruzaron a patita el desierto de Arabia. No está mal. Que tiene eso aquel. Con una botelleja de una botelleja de agua, exactamente, de Fumbella y debajo el brazo. Entonces, a los 7 años, ya sus compañeros jesuitas los pudieron rescatar. Se pagaba el rescate, igual que hacían los trinitarios, que su principal labor era el rescatar cautivos. Pues los jesuitas pudieron rescatar a los suyos y los devolvieron a Goa. Allí se estuvieron recuperando, al poco murió su compañero, Antonio Montserrat, era más mayor y acusó mucho más el rigor del cautiverio. Y nuestro personaje, nuestro Páez, se empecinó en volver a Etiopía. En Etiopía ya habían llegado los jesuitas, tenían una
una pequeña colonia, voy a decir, es que había un jesuita por allí, era muy poquito lo que tenían. Entonces le querían dar forma porque lo tenían en la costa y ellos querían cristianizar el interior. Y este hombre se encaminó hacia Etiopía. En Etiopía, he dicho mal, he dicho cristianizar, lo querían catolizar, porque cristianos, los etíopes son cristianos. No es que existiera ese mítico reino del Preste Juan, pero sí existían cristianos, porque desde Egipto los cristianos coptos, que es una variante del cristianismo, sí habían subido por el Nilo y habían llegado a Etiopía y habían extendido la fe de Cristo, y entonces en Etiopía eran cristianos ortodoxos, la variante de los etíopes, un reino muy aislado, pero que eran cristianos como nosotros, con sus variantes, sus peculiaridades, pero al fin cristianos. Lo que querían los jesuitas era convertirlos a la verdadera fe, demonios, que es la católica. Las cosas como son. Entonces este hombre llegó y lo que no había podido conseguir el anterior jesuita por su mal carácter, este hombre tenía don de gentes y don de lenguas, era políglota. Sabía árabe, sabía arameo, sabía no sé cuántos idiomas, aparte del español y del portugués y del latín y del griego, lo que le valió para aprender enseguida el etíope, o el idioma que hablasen en aquel momento en ese territorio. Y con eso se hizo muy amigo del rey de Etiopía. Tiene un nombre específico que ahora mismo no recuerdo, el rey etíope. Con este bagaje cultural, al hacerse amigo, también era arquitecto, se puso a diseñar iglesias. Son impresionantes, esas no fueron suyas, las iglesias de Etiopía, excavadas dentro de la roca, son realmente impresionantes. Se puede ver un documental de National Geographic, merece realmente la pena. Pues este hombre le acompañaba al rey etíope. Él le iba contando historias y se iba ganando su confianza y le acompañaba en todas sus expediciones. En esas expediciones descubrió, como primer europeo, le llevó a ver las fuentes del Nilo. El Nilo es el río más largo del mundo. Realmente se divide en dos partes. Desde que muere en Egipto vamos bajando por Sudán. En Etiopía se divide en dos, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El Nilo Blanco llegaría hasta Tanzania y sería el que luego descubriera Livingstone en 1850 y tantos por ahí. Pero el Nilo Azul viene desde Etiopía y es el que lleva realmente el agua. Le pasa como al Miño y al Sil. El Miño tiene la fama y el Sil el agua. Pues aquí es lo mismo. El Nilo Blanco es el que tiene la fama, pero el Nilo Azul es el que lleva el agua desde toda la cordillera montañosa, que es el macizo montañoso de Etiopía. Hasta allí, hasta el lago Tana, es donde llegó Pedro Páez y le llevó eso el rey de Etiopía para que viera, y él mismo lo relata, lo que hubiesen querido ver Alejandro Magno y Julio César, y yo estoy aquí viéndolo. Así lo escribe él en una historia de Etiopía que escribió y que en España no se ha publicado hasta el 2010. Ha estado inédita desde el siglo XV, del siglo XVI, perdida de la mano de Dios. Los portugueses lo habían publicado en 1900 y poco, pero ha estado perdida 4 o 5 siglos esa historia de Etiopía, que los etíopes tampoco habían hecho por recuperarla, porque eran ortodoxos y acabaron echando a los jesuitas. Entonces digamos que lo tienen un poquito olvidado, las cosas como son. Este Pedro Páez se ganó la confianza y acabó con la conversión del rey etíope. Le dijo que no lo dijera, que se convirtiera en privado, pero que no lo hiciese, no lo extendiera a su pueblo. Este no le hizo caso, dijo: ahora somos todos católicos, y eso provocó una rebelión y la acabaron matando, ¿sabes? Al rey. Digo, si yo te lo he advertido, claro. ¿Sabes? Claro. ¿Eso se lo dijo antes o después? No, se lo dijo antes. Se lo dijo antes. No seas tonto, tú con que te conviertas tú poquito a poco. Hemos tenido movidas hace unos años en Roma. Que me suena a mí, que mira que te lo he advertido. ¿Sabes? El siguiente rey hizo lo mismo y se acabó siendo amigo y le acabó convenciendo y convirtiendo también al catolicismo, y le pasó la misma. No, pues ahora somos todos católicos. Que no, hombre, que no hace falta. Y otra guerra civil y tal. Pedro Páez murió, se descubrió el Nilo en 1618.
en 1622 moría este bueno de Pedro Páez, que fue el primer europeo que probó el café. Aquí deja constancia en esa historia de Etiopía. Por aquí tenemos nosotros un poquito ahí metido dentro de... Combinado con ciertos líquidos. Un poquito café, canela, un poquito de anís, hace un resolí no o resoli. Pues este hombre fue el primer europeo que descubrió el Nilo Azul, que descubrió el café, que cruzó el desierto de Arabia, que bien merecería una película o dos si son pequeñas, o una rotonda por lo menos ahí en la estación, porque realmente es un personaje de los que merece la pena. No tiene que levantar controversia ninguna, no es un militarote, no conquistó ni mató a nadie. ¿Por qué crees que los productores españoles nos animan a hacer? Falta de pasta fundamentalmente para hacer grandes producciones y luego pero desconocimiento. Yo voy a esa segunda parte. Desconocimiento de la historia propia. Nadie pide una superproducción de Hollywood tipo Ben-Hur. Sabemos que estamos en España y tenemos los medios que tenemos, pero sí falta conocimiento de nuestra historia. Quitarnos un poquito el complejo que tenemos de que es que hemos matado a muchos indios, es que qué malos hemos sido. Ni hemos sido ni más malos ni más buenos que el resto de gente, que del resto de países que colonizaron otros países. Si los aztecas hubiesen descubierto Europa, tampoco hubiesen venido con mantequilla y regalando caramelos. Entonces, éramos hijos de nuestras circunstancias en cada momento. Yo en estos programas trato de sacar la parte buena, por así decirlo, porque bastante se escucha de la parte mala. Oye, por eso hablamos el programa pasado de la expedición de la viruela. Eso no lo ha hecho ningún país. La oficina de refugiados. La oficina de refugiados, eso, ostras, creo que son cosas buenas que se han hecho para irnos quitando un poquito ese complejo inferioridad y de malos que tenemos cuando no. Oye, que hemos hecho cosas muy buenas y muy interesantes, y es una pena que este jesuita, este Pedro Páez, que tiene un reportaje, ¿os acordáis? Un motero que salía recorriendo el mundo, dando la vuelta al mundo, le tiene un programa, tú te metes en YouTube, pones Pedro Páez y te acaba saliendo el reportaje de este motero, que ahora mismo no lo recuerdo, y el hombre emocionado llegó a donde se supone que está enterrado Pedro Páez, en un palacio que él había diseñado para este rey de Etiopía, abandonado totalmente, sin carreteras, campo a través, con su moto cayéndose, dando trompicones, y acaba llegando y dice, joder, ¿qué he tenido que ser yo el que llegue a hacer un pequeño homenaje a este hombre cuando debería ser el gobierno español, cualquier gobierno español, el que hiciese este trabajo y reconociese un poquito la figura de este hombre, porque sí es para que se estudie en las escuelas, porque merece la pena. La verdad que es que los españoles no sabemos dónde está Cervantes, enterrado. Sí. No sabemos dónde está el Páez. Parece ser que está a tomar por saco. Sí, directamente, sí. No vamos, donde él quería, en Etiopía, por allí. Pero sí, es verdad que... Pero bueno. Y que no cuidamos y no recordamos y no aprendemos las cosas buenas que se han hecho. Nos quedamos con las malas, con el saqueo de Amberes del duque de Alba, que malo era. Sí, no era malo, pero era igual de malo que los otros. Y nosotros nos quedamos siempre... Somos los peores propagadores de nuestra leyenda negra, que se inventó contra nosotros cuando éramos imperio, y nosotros mismos no la hemos creído, no la hemos interiorizado y hemos ido minimizando las cosas buenas que se han hecho en este país. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino. Aspa de Borgoña, flameando al viento, hijos de Santiago. Estás escuchando No me cuentes historias, en Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4 y en directo en ondaplana-santacruz.es. Bueno, y para terminar, como siempre, canciones con historia. Esto sí, no me digáis que no es de lo vuestro. Estos no son los lunes, ¿no? Hay un grupo castellano-leonés que se llama Tierra Santa,
que ya, eso sí, ya por aquí ya sí os manejáis, ¿no? Una riseja, una riseja. Ya, pues tiene muchas canciones que están dedicadas pues a Juana de Arco, a las Cruzadas, a los 10 Mandamientos, a la Caja de Pandora, a Sodoma y Gomorra, y esta concretamente a la Armada Invencible. Poder del valor, rogando por la salvación. Arriba una luz, descarga. Me estoy acordando ahora de un artículo que estuve leyendo antes de ayer sobre la vestimenta de los rockeros y las tachuelas y el cuero. No sé si la conocéis. No, cuenta. Dice que, bueno, ¿sabéis? La vestimenta típica de un rockero, tachuelas, cuero, pantalones negros, que tiene mucho que ver con el sadomasoquismo, ¿verdad? Escucha, vamos a ver. Tú que eres Acláralo, astre. Pacheco, acláralo. Tú tienes aquí a izquierda derecha a dos heavy melenudos. Yo Me dudas entre comillas, claro. solamente voy a decir que la historia viene del cantante solista de Judas Priest. No sé si os suena. Sí. Era homosexual, no declarado, escondido, y que le gustaba pues mucho pues andar por bares de ambiente, por sitios de ambiente, y un buen día buscando ropa de la que le gustaba vestir a él en privado, pues dijo, bueno, pues ¿por qué no me pongo esto para mis espectáculos? Lo bueno es que su banda le siguió y todos los Y sale rockeros todo del igual. mundo también, así que los rockeros del mundo están vestidos de mariquita. No, Un hombre quiere escapar. Un golpe bajo, Rafael. yo nunca he vestido así. Yo de cuero no, yo de vaquero. Pero de cuero de cuero no. Negro. Sí. Aquí reconocer que hay similitud entre la vestimenta Sí, sadomasoquista. hombre, sí. Y sobre todo el de Judas de Rochefort. Claro. Y cuando sacaba la Harley al escenario y le pegaba Pues- latigazos, más claro el agua. Pues viene de eso. Bueno, vamos despidiendo. ¿De qué vas a hablar la semana que viene, Pacheco? Ya es que se me había olvidado. Ya, Ah, y todo, ya te ha ido. Pues mira, hablando de música, de heavies y toda leche esta, no voy a decir lo de que pasó el otro día con Granada, que Freddie Mercury. No está mal, muy hace. Ahora mismo que Qué Vale. película. Bohemia Qué Rhap- película. Sí, además que está muy bien interpretado y ya se ha empezado a llevar los primeros premios. Pues puesto que la película no es un documental, está basada en hechos reales, pero no es la vida real, pues vamos a bucear en Freddie Mercury y a contar Me gusta. las cosas como son. Os tendré que buscar otra canción de los Lunis. Bueno, a mí me toca. ¿Qué queréis que os cuente? Me quedan pendientes. Yo creo que ya me lo voy a quitar a Lutero y los papas. Lutero, venga. Yo le tengo ganas a él. Porque os tengo también ya preparado. Quiero hablar de la Revolución Francesa. ¿Os acordáis que estábamos todos por allí? Sí. Pues a los franceses, Es a los una- franceses se les ocurrió cambiar el nombre a los meses, porque eran así, porque la revolución tenía que ser. Y ya puestos, Robespierre. pues no solamente el calendario francés de república, sino el calendario soviético, el calendario egipcio, el calendario romano, juliano, La historia de los gregario. de los Y candelarios. vamos a llegar, no te lo vas a creer, a los sumerios. ¿También? También. Yo os llevaré de excursión a un sitio que ha estado Pacheco, que es al monasterio del Paular, a Madrid. Bueno, has estado por lo menos cerca, no sé si has pasado o no. Estuve hace ya bastante tiempo, que tiene un licor muy bueno. Que pasé Sí, y por cogí cierto. el- Pero no como el Resoli este, ¿no? No, el Risoli este tiene su toque especial. Y bueno, la última vez que fui a hacer Exactamente, una pues, caminata por ahí. Comimos allí lloviendo, nos mojamos, pero bueno, sí. Os voy Muy- a recomendar muy bonito. la ruta que Muy hemos bonito. hecho los dos por separado hacia la garganta del Purgatorio, la cascada del Purgatorio, Muy bonito, y la recomendable. visita al monasterio del Paular y la historia que encierra. Los agujeros negros se expande el universo, es cóncavo convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde? Bueno, pues nada, podéis volver a escucharlos, ya sabéis, los martes, Los los miércoles. miércoles. Los miércoles a las 9, o tal como el próximo miércoles, los domingos como este programa a las 4, siempre en ondaplana.santacruz.es Y y en iBooks.
iVoox, iVoox. en los podcasts que vamos subiendo. En cuanto hacemos un programica, nos pasamos un ratillo, subimos el podcast. Y también en Twitter y en Facebook, No Me Cuentes te lo vamos Onda. recordando y te vamos subiendo otras historias también, Sí, tanto sí, en Twitter sí. como en Facebook te vamos poniendo curiosidades que vamos encontrando Y y si queremos hay compartir. alguna que os interese, pues nada, nos lo decís y nos la preparamos un poquito. Exacto. Es nuestro antepasado. Hasta el próximo programa. Adiós. Adiós. ¿De dónde venimos? ¿A dónde